Se encuentra con nosotros el maestro Roberto Morris, analista, a quien saludamos con mucho gusto. Roberto, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por invitarme a tu espacio, Jesús. Un honor estar aquí. El honor es nuestro y lo primero que te preguntaría es, ¿cómo entendemos a la Marea Rosa desde ese punto de vista de sociedad civil que se han esforzado por vender como el gran paradigma, como la gran característica en su conformación? Primero, lo bonito. Lo bonito es que qué bueno que la ciudadanía se manifieste y qué bueno que las personas estén políticamente activas, ¿no? Lo que a mí me parece erróneo es que no es sociedad civil, es un movimiento político, es un movimiento de personas, yo diría como de tres grandes grupos, ¿no? Personas afines al PAN y al PRI y al PRD, y por otro lado, personas anti Morena o anti Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que tienen todo el derecho de expresarse políticamente y qué bueno que lo hagan, pero que se vendan como un movimiento de sociedad civil apolítico, apartidista, etcétera, me parece pues una mentira que algunos son como muy cómodos aceptando, pero pues es como se quieren vender, ¿no? Y pues es un movimiento político. Y qué bueno que lo sea para que estas personas puedan encontrar espacios de expresión, que es muy importante y que se había negado en México por muchos años a diferentes personas, ¿no? ¿Qué tanto encontramos en esta? ¿Qué define, Roberto, si se puede definir al participante en esta marea rosa? ¿Qué define al que participe en ellas? Yo creo que lo que define a las personas que participan en ese movimiento es un esfuerzo por mantener privilegios que tenía una clase social uh, de nivel media, media alta, durante todo lo que fue el periodo neoliberal del país, ¿no? Creo que tienen mucho miedo. Y estoy hablando del ciudadano de a pie, ¿no? uh, de este nivel socioeconómico. Creo que tienen mucho miedo por las campañas de miedo que justamente se encargaron de difundir desde el 2006, el famoso Andrés Manuel es un peligro para México, y que se las han creído, ¿no? Porque cuando ves los datos de este sexenio, realmente a estas personas no les ha pasado nada, o sea, económicamente, a nivel políticas públicas, etcétera. O sea, al contrario, a la mayoría han gozado del crecimiento económico del país, pero ya están tan convencidas por las campañas de miedo que se dedicaron a infundir la ahora oposición, el entonces gobierno, que me siento muy mal por ellos y por ellas porque viven con una ansiedad terrible de cuándo se va a caer la bolsa, de cuándo va a pasar esto, y no, no es sano vivir así, ¿no? La verdad, pero no es por el actual gobierno, que digo, no es perfecto, pero no ha hecho nada en contra de esas personas. Están creyéndose sus propias mentiras y viven en completa ansiedad y pues así es en el estado que están, ¿no? Ahora, en cuanto a la manifestación, pues, pues ojalá puedan liberar un poquito como esa ansiedad que tienen a través de marchar, que creo que es como muy sano, ¿no? Pero volviendo al tema de miedo, es, uh, es la definición de la comunicación de la oposición, ¿no? En todos los rasgos, en el económico se va a caer el peso, en la parte de seguridad, ¿no? ¿Cómo se llama? Los van a matar, los van a violar, los van, todo este tipo de... Si ves, por ejemplo, las campañas que ahorita tiene la oposición en cuanto de seguridad, uh, es un, es una manifestación y una proyección de los miedos clasistas y racistas que tienen las personas, ¿no? Son unos spots horriblemente racistas, donde todos los asaltantes son personas de piel morena, oscura, con tatuajes y pistolas, y todas las personas que quieren asaltar. Hay una donde hay como una pista de correr, ¿no? Que son personas de tez clara, uh, y no se dan cuenta de los estereotipos tan dañinos a la sociedad que están lanzando. Muchas personas
de ese nivel socioeconómico, digo, honestamente, del nivel socioeconómico al que yo pertenezco. Eh, es chistoso como son muy progres en Estados Unidos, con Black Lives Matter y como este tipo de cosas, ¿no? Pero son los primeros en aceptar esos estereotipos que en Estados Unidos han combatido por tantos años. En México, yo lo que digo, mira, si tú tomas ese spot que yo tanto critico, pero que ellos tanto avalan, y le cambias a la persona morena con pistola por una persona negra con pistola y un estadounidense corriendo, y sería lo más racista del mundo. Generaría protestas, generaría demandas legales, generaría cosas así en Estados Unidos, y en México al parecer está como muy bien utilizar ese tipo de imágenes tan brutalmente perjudiciales para la mayoría de las personas de este país, ¿no? Pero eso es el miedo que está queriendo utilizar la oposición para llevar a gente a votar, y está funcionando para un 30% del país, ¿no? Y para el otro 70%, pues al contrario, es una ofensa brutal que va con básicamente toda la estrategia de comunicación desde que empezó el sexenio, ¿no? Que es ofender a personas que reciben programas sociales, a personas que votaron por el presidente, a personas que rechazan la oposición. Digo, los calificativos que usan, ninis, morenacos, o sea, todo es muy ofensivo a la gran parte del país, y se está viendo reflejado eso a niveles de voto y electoral, ¿no? Digo, la campaña que traen ahora contra las personas que están pensando de votar por Movimiento Ciudadano, igual de ofensivas, y yo no entiendo cómo quieren que estas personas voten por ellos si se las viven pues, ofendiéndolas, ¿no? Y digo, no, no, o sea, ni siquiera sutilmente, o sea, son brutales las ofensas. Ahí está Lito, que yo ni voy a decir la palabra, ¿no? Pero que les faltan estas cosas a las personas. Digo, no, no sé qué están pensando, pero... Y aparte es la misma gente que dice no polaricen, y luego caen en estos como este imaginario social donde el moreno es el malo asaltante y el blanco es la víctima, bueno, de tez clara, ¿no? Entonces, lo que más me llama la atención es que no se dan cuenta. Ya está tan enraizado el racismo y clasismo en la sociedad que ni se dan cuenta de lo que están haciendo. Y luego se los dices, es que son resentidos. Y la palabra resentimiento siempre me ha llamado mucho la atención, porque es como la respuesta de cajón, ¿no? Básicamente lo que le están diciendo a la gente es que tú no tienes el derecho de quejarte de tus condiciones laborales, de la pobreza, porque cualquier cosa, cualquier queja hacia nosotros es resentimiento. Entonces, como un método de control para deslegitimar su, su problemática, que es una problemática muy real, ¿no? Es una problemática de derechos, de sueldos, de pobreza, etcétera. Y cualquier queja es que son resentidos. Y es un rechazo a ver y a ponerte en el lugar del prójimo, ¿no? Que, que pues, viven en condiciones muy difíciles. Es una falta de empatía brutal, pero es como la respuesta de cajón que da pie a todo el discurso meritocrático de clase, eh, racismo, etcétera. Y vuelvo al tema y no se dan cuenta. Oye, Roberto, este punto que mencionas, ¿no? Efectivamente, escuchamos a este sector hablar. El presidente es quien polarizó el país cuando llegó a las mañaneras, cuando redefinió el lenguaje en un momento dado al utilizar términos como fifís, por ejemplo, aun y cuando después el presidente dijo fifís son las grandes fortunas, las grandes familias, pero varios se asumieron como fifís. ¿Qué simboliza Andrés Manuel López Obrador
para estas personas? O sea, ¿por qué tanto, en un momento dado, odio verbal, si me lo permites el término, de decirle cacas, de decirle viejo guango, de decirle de todo lo que no habíamos escuchado hacia ningún presidente de parte de este sector? Sí, mira, yo creo que el enojo, yo no creo que el presidente eh, polariza. Yo creo que el presidente visibiliza. Son dos cosas muy ¿De diferentes, acuerdo? ¿no? Volviendo al tema, a los FIFIs o a ese 1%, a ese 0.05%, eh, no los ha tocado a nivel políticas públicas. No ha subido impuestos. No. Hay ciertos sectores, por ejemplo, el energético, pues sí, ¿no? Pero en general no. Pero ¿qué ha pasado? Que se han visibilizado sus prácticas abusivas. Y para mí es un tema de autoestima, ¿no? Antes era Don Tal y Don Tal, el gran empresario, como se llama, casi casi les aplaudían. Y ahora es Don Tal, la persona que no paga IMSS, que paga sueldos de inframundo, que se niega a darle dignidad a los trabajadores, que outsourceaban. Entonces pasaron de ser como los héroes sociales por todos los empleos que generan a el patrón abusivo que no me quiere pagar el seguro social, ¿no? Entonces el imaginario social de estas personas y ha cambiado brutalmente. ¿Cómo se llama? Entonces, su reacción obviamente es de rechazo y de odio, ¿no? O sea, la polarización real es la polarización económica, la gran diferencia que había económicamente entre la clase trabajadora y los patrones empresariales de los FIFIs, ¿no? Yo entiendo que hay muchos microempresarios, medianos empresarios que no caen en esa categoría, pero los grandes empresarios sí. Y el discurso del presidente visibilizó esos abusos y sus políticas públicas han intentado mitigarlos por finalizar el outsourcing, etcétera. Pero lo que más ha impactado en ese nivel socioeconómico desde mi punto de vista es la narrativa que la gente tiene de ellos, que pasó de algo muy bueno a algo que la verdad no es algo que no se haya visto en otras partes del mundo, ¿no? O sea, en cuanto a quejas contra empresas multinacionales, Amazon, Apple, o sea, todas las grandes ya están sacando, se está visibilizando sus prácticas abusivas. Y el hecho de que sus grandes retornos en inversión no es tanto por su productividad o su innovación, es porque le pagan de la fregada a la gente y eso maximiza uh, uh, sus, sus ganancias y pues obviamente están enojados. Este punto, como bien dice, la representatividad, Andrés Manuel representa a una mayoría de la población y ante eso no han podido desde la oposición. Andrés Manuel empoderó a los trabajadores, ¿no? Él les dio voz a sus reclamos y efectuó políticas públicas. Voy a dar un ejemplo. Los afroamericanos en los Estados Unidos, después de que el presidente Lincoln acabó con la esclavitud, eran republicanos por 100 años, bueno, casi de 1980 más o menos a 1936, los afroamericanos que podían votar porque eran situaciones difíciles, votaban por el Partido Republicano. A partir de 1936, el presidente Roosevelt, demócrata, hizo el famoso New Deal con políticas públicas redistributivas, y todo ese voto se fue para el Partido Demócrata y se profundizó hasta que el día de hoy el 84% de los afroamericanos votan demócrata. Esto es mi teoría. Me encantaría decir que es un hecho, pero no tengo suficientes datos para hacerlo, ¿no? En un acto de honestidad intelectual. Tenemos ahorita ciudades muy industriales, Tijuana, Mexicali, Reynosa, como ejemplos, que antes
votaban hacia la derecha. Si te acuerdas del mapa electoral de 2006, el norte era azul y el sur era amarillo, ¿no? Y a partir de 2018, todas esas ciudades industriales son guindas profundas. ¿Qué es lo que pasó? Que primero votaban por la derecha porque sentían una especie de agradecimiento por la industrialización. Hoy, gracias al trato del comercio, ya tengo chamba, en maquiladoras principalmente, ¿no? Y luego siento que en el 2018 dijeron, oye, me pagan de la chingada, no tengo acceso a IMSS, y luego llega este cuate, Andrés Manuel, que dice que yo tengo derecho a eso, le voy a dar el beneficio y voy a votar por él. Y luego, de repente, durante todo este sexenio, sube el salario mínimo, se cancela el outsourcing, digo, todo un paquete de políticas públicas, de derechos, redistributivos, programas sociales. Entonces, ya si ves a partir del 18, todas las ciudades industriales están votando por Morena, ¿no? Y aquí lo importante es que no es por un tema de marketing o de la carisma del presidente, ¿vale? Es por políticas públicas reales, ¿no? A tal grado que el día de hoy, ciudades antes muy panistas en Guanajuato, donde están fábricas y mercados, están teniendo una intención de voto récord por la izquierda. ¿No? ¿Quién se hubiera imaginado hace un par de años que la capital de Querétaro estuviera prácticamente empatada entre el PAN y Morena? Y no es por magia y por marketing, es porque hay un sector de la población, que es la clase trabajadora, que ya ha vivido, está viviendo plenamente las políticas públicas de este gobierno y se está alineando políticamente con la izquierda, ¿no? Y eso creo que fue el gran acierto del presidente, que empezó como un tema discursivo, le dieron el beneficio de la duda y ahora ya son plenamente a favor de sus políticas, como ejemplo, como los afroamericanos, que empezaron votando por un partido, por una cosa, y luego ya se fidelizaron por otro. Y eso creo que son las cosas que la oposición no entiende. Creen que es por un discurso populista, que por sus mañaneras, algo así, pero hay políticas públicas muy reales que han combatido económicamente el racismo y el clasismo existente en México, que digo, vas a decir, hay mucho más por hacer, pero ya se está haciendo, digamos, o sea, esta clase trabajadora, obrera, como se llama, ya está fidelizando con el partido del presidente, que es muy importante porque votaron por Andrés Manuel, no por Morena, ¿no? Y ahora ya, digamos, esa lealtad se está comenzando a pasar al partido como institución. Yo te diría que si llegaran a aprobar la semana laboral de 40 horas, ya van a tener una lealtad de la clase trabajadora por 50 años. Y ¿Quiénes más, son, la oposición está tan en contra de cualquier tipo de mejoría para la clase trabajadora, ¿no? quiénes son entonces, querido Roberto, los referentes rosas, digámoslo así, los referentes de esta oposición? Bueno, ese es otro tema. Los referentes son personas quemadísimas socialmente, ¿no? O sea, Marco Cortés, Alito Moreno, Jesús Zambrano, Carlos Loret, como se llama, aunque no sean de los propios partidos, pues son, digamos, que son sus voceros, Chumel Torres, por ejemplo, ¿no? O sea, creo que son personas que viven muy felizmente con, con la alabanza de su círculo cercano, ¿no? De que, ay, qué buen reportaje hiciste, muy bien, esto, pero no se dan cuenta que la mayoría de mexicanos ni los pelan, ni tienen credibilidad, ni mucho menos los aceptan como un factor de influencia, ¿no? Como dicen, ser un pez grande en un tanque chico, ¿no? Y creo que a pesar de que algunas críticas, por supuesto, son válidas, los voceros que la hacen, pues no tienen credibilidad social, ya están quemadísimos. Que es otro, creo que también es otro síntoma de lo que está viendo la oposición, ¿no? Tienes un grupo de personas aferradas al poder, aferradas a sus privilegios, que no están dejando
surgir nuevos cuadros, eh, nuevos jóvenes líderes políticos, periodistas, tan como muy aferrados a su visibilidad y a sus privilegios, que están minando las posibilidades de una oposición efectiva, que es necesaria. Digo, no, es muy importante tener una oposición fuerte, ¿no? Para mí, la elección que va a definir el futuro de este país a mediano plazo es la de 2027, porque va a ser la primera elección en casi 3 décadas sin la figura de Andrés Manuel de una u otra manera, ya sea como candidato, como opositor, como presidente, ¿no? O sea, en 2027 o se va a consolidar Morena o se va a abrir más, digamos, la parte de la oposición. Y si siguen con este mismo como rollo discursivo, uh, plataforma política, pues no, nada más no veo cómo van a mantener una representación equilibrada, ¿no? Pero pues eso no puedes culpar a Morena, eso es como culpa de ellos, ni modo que déjame ganar, ¿por qué? Pues porque sí, pues no, o sea, así no funciona ni la democracia, ni la competitividad, ni nada, ¿no? Aparte que en esa elección también se va a definir el presupuesto para el 30, ¿no? Digo, si es que no pasa una reforma electoral antes de eso, y ahí pues también va a ser un gran tema, si no abren los ojos y ven la realidad de este país y conectan con electores que ahorita los tienen completamente pues, lejanos. Mencionabas efectivamente el papel, ¿no? La necesidad de una oposición fuerte. ¿Sale de estos partidos políticos después de este 2 de junio o consideras, Roberto, que en realidad tiene que venir una sacudida, incluso que podría salir hasta de Morena? Yo creo que a partir del 24 van a empezar muchas cosas. Yo creo que Morena son como 3 partidos, ¿no? O sea, digo, a mí me sorprende que, o sea, yo creo que solo alguien como Andrés Manuel puede tener en el mismo partido a Tatiana Cloutier y a Fernández Noroña, ¿no? O sea, porque si dentro de las izquierdas son bastante diferentes su ideología, ¿no? Yo creo que dentro de Morena lo que va a pasar, a lo mejor quizás después del 27 es que se va a ver como yo soy más obradorista que tú, no, yo soy más obradorista que tú, yo soy más obradorista que tú, y a lo mejor puede pasar que se dividan un poco o un mucho, como por diferentes intensidades, vamos a decir, de izquierda y diferentes puntos de vista de lo que es la izquierda. Yo creo que un gran reto de seguramente nuestra presidenta Claudia Sheinbaum va a ser mantener la unidad en lo que se pueda de eso. Y la oposición creo que también tiene que repensarse completamente si van a seguir con una alianza que a muchos molestan, si van a fundar un nuevo partido, qué van a hacer. Lo que voy a decir ahorita, lo quiero decir como muy claro porque se podría descontextualizar. Hay una ultraderecha muy molesta con el PAN porque no se siente representada, ¿no? Lo ves por todos lados. Y ellos también, aunque yo estoy completamente corto de esa visión, creo que es importante que tengan un vehículo para expresarse institucionalmente para que no se hagan como movimientos escondidos, feitos, ya sabes. Y eso es algo que la oposición tiene que identificar, ¿no? Que por más que no estés de acuerdo con esas personas, merecen tener un espacio de expresión institucional para que sea vigilado, auditado, para que sepamos qué se está haciendo, ¿no? Que creo que es importante, digo, pues de ahí salieron personas como Verástegui y como este tipo de cosas, ¿no? Que digo, nos puede no gustar, pero pues son ciudadanos y tienen derecho a la representación. Ojalá no muy grande,
pero, pero pues ahí tienen que, Lili Telles, todas estas personas, ¿no? Pues tienen que tener lo suyo. Y ahorita no, la oposición no les está dando eso. Esa ultraderecha finalmente, quedó Roberto, puede salir precisamente de un movimiento como la Marea Rosa, que consideren que los partidos ya no les son útiles, ya no los representan y empiecen a jugar ellos precisamente ese papel de radicalización por parte de la derecha. Yo creo que es inevitable eso. Y es inevitable porque es un fenómeno mundial, ¿no? En todos los países hay movimientos de ultraderecha. O sea, nuestro vecino Estados Unidos es el más claro. El famoso Tea Party que empezó con Sarah Palin, ¿te acuerdas? De hecho, cuando salió Lili, yo dije, es que hacia ahí va la cosa, ¿no? O sea, Lili Tellez es nuestra Sarah Palin. Pero por lo mismo de que existe este movimiento, sí, sí me parece radical, pero si tienen un espacio legal, también van a tener que alinearse a lo legal y no vamos a ver movimientos de ultraderecha uh, radicales y rayando en terroristas como en otros países, porque pues, van a tener liderazgos que los van a moderar, ¿no? Y por eso creo que es importante que tengan un espacio, no necesariamente un partido, pero sí eh, que quepan en algún partido de la oposición, ¿no? Y ahorita, francamente, están muy enojados por temas pues, muy de ellos, ¿no? O sea, antiaborto, antimatrimonio de personas del mismo sexo, etcétera, ¿no? ¿Cómo se llama? Y es feito, pero sí necesitan tener un espacio político para poder manifestarse legalmente. Mi querido y admirado Roberto Morris, ha sido de verdad un placer platicar contigo para nuestra comunidad. Muchísimas gracias por la invitación y ojalá se repita próximamente.